barrios enteros convertidos en trincheras y una generación que creció con miedo constante a una explosión en cualquier esquina. Tras décadas de violencia, en 1998 llegó un rayo de esperanza, el Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin en gran parte al conflicto. En 2005, el IRA declaró oficialmente el fin de su campaña armada. Sin embargo, aún existen grupos disidentes que siguen activos. Talibán. Afganistán, tierra de montañas, imperios caídos y guerras interminables. En los años 90, tras décadas de invasión soviética y guerra civil, surgió un grupo con una promesa tentadora: restaurar el orden y la pureza islámica. Ese grupo era el Talibán. El Talibán nació en 1994, de la mano del Mulá Omar y excombatientes formados en seminarios religiosos de Pakistán. Su nombre significa estudiantes, y con disciplina férrea, en apenas 2 años capturaron Kabul, imponiendo un régimen que parecía sacado de la Edad Media. Prohibieron la música, el cine y la televisión. Las mujeres no podían estudiar, trabajar, ni siquiera salir de casa sin compañía masculina. Las ejecuciones públicas en estadios eran un espectáculo cotidiano, y todo bajo su interpretación estricta de la Sharia. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán y expulsaron al Talibán del poder. Muchos pensaron que era el final, pero solo estaban esperando. 20 años después, en agosto de 2021, el mundo vio escenas que parecían imposibles. Miles de personas huyendo desesperadas en el aeropuerto de Kabul mientras el Talibán regresaba al poder tras la retirada internacional. Hoy gobiernan nuevamente Afganistán, aunque sin reconocimiento internacional y bajo fuertes críticas por sus políticas contra mujeres y minorías. Boko Haram. Imagina que alguien te dijera que aprender a leer es un pecado. Eso es lo que significa Boko Haram. La educación occidental está prohibida, y ese lema se convirtió en la bandera de uno de los grupos más brutales de África. Boko Haram nació en 2002 en el norte de Nigeria, de la mano de su fundador, Mohammed Yusuf. Al principio, era un movimiento religioso radical, pero tras su muerte en 2009, el grupo se transformó en una insurgencia armada, jurando eliminar cualquier rastro de cultura occidental. Su marca de terror fue clara: atacar escuelas, iglesias y mercados. En 2014, cometieron uno de los crímenes más famosos del siglo: el secuestro de 276 niñas en la ciudad de Chibok. Muchas fueron obligadas a casarse, otras a luchar y algunas jamás regresaron. Con el tiempo, Boko Haram juró lealtad al Estado Islámico, pero las divisiones internas lo fragmentaron en facciones, como ISWAP, que siguen activas hasta hoy en Nigeria, Chad, Níger y Camerún. Sus ataques han dejado más de 35.000 muertos y millones de desplazados. El LRA, Lord's Resistance Army. En el corazón de África, un hombre se autoproclamó mensajero de Dios. Decía tener visiones divinas, pero lo que hizo fue crear uno de los ejércitos más crueles del continente. Su líder, Joseph Kony, fundó el grupo en Uganda a finales de los 80. Su objetivo, instaurar un gobierno basado en los 10 mandamientos. Pero detrás de ese discurso religioso había pura brutalidad. Arrasó aldeas enteras, asesinó a miles y cometió uno de los crímenes más horribles: secuestrar niños para convertirlos en soldados. Se calcula que más de 60.000 menores fueron arrancados de sus hogares. A muchos los obligaban a matar a sus propios padres para borrar cualquier posibilidad de regreso. Niños de 10, 12 años, transformados en verdugos en nombre de Kony. El LRA se extendió por Uganda, Sudán del Sur, la República Centroafricana y el Congo, desplazando a más de 2 millones de personas. Con los años perdió fuerza militar, pero Joseph Kony sigue prófugo, con una orden de captura internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad. Hamás. En 1987, durante la primera intifada palestina, nació un grupo que cambiaría para siempre el conflicto en Medio Oriente. Su nombre es un acrónimo en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica. El mundo lo conoce como Hamás. Hamás surgió como una rama de los Hermanos Musulmanes de Egipto. Su objetivo original era claro y radical: destruir a Israel y establecer un Estado Islámico en toda Palestina histórica. Desde entonces, combinó 3 frentes: político, social y militar.
Su brazo armado, las brigadas As-Adin al-Qassam, se hizo famoso por atentados, ataques con cohetes y la construcción de túneles secretos para infiltrarse en territorio israelí. En 2007, tras enfrentarse al partido rival Fatah, Hamás tomó el control de la Franja de Gaza. Desde entonces, gobierna ese enclave bajo un bloqueo israelí-egipcio que mantiene a 2 millones de personas en condiciones precarias. En octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel, causando más de 1,000 muertes y secuestrando a cientos de personas. La respuesta israelí fue devastadora, con bombardeos que destruyeron barrios enteros en Gaza. El conflicto sigue sin resolverse, y Gaza se ha convertido en uno de los lugares más tensos y frágiles del planeta. Aunque se asocia Hamás únicamente con violencia, también administra hospitales, escuelas y programas sociales en Gaza. Eso le da apoyo entre parte de la población, incluso mientras el resto del mundo lo cataloga como organización terrorista. Hezbollah. En Medio Oriente existe un grupo tan poderoso que muchos lo consideran más fuerte que el propio ejército de su país. Un grupo que nació como una milicia, pero que también es un partido político con escaños en el Parlamento. Su nombre significa Partido de Dios. Estamos hablando de Hezbollah. Hezbollah nació en 1982, tras la invasión israelí de Líbano. Inspirados por la revolución iraní y con fuerte apoyo de Irán, se urgieron como un movimiento de resistencia chií contra Israel y contra la influencia occidental. Desde entonces, su poder solo ha crecido. Lo que diferencia a Hezbollah de otros grupos es que no solo lucha con armas, también ofrece servicios sociales, hospitales, escuelas y ayuda a comunidades pobres del Líbano. Eso le da un enorme apoyo entre la población chií, al mismo tiempo que es catalogado como grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. En 2006, protagonizó una guerra abierta contra Israel, lanzando miles de cohetes y resistiendo bombardeos masivos. Más tarde, intervino en la guerra civil siria, apoyando al régimen de Bashar el-Assad. Hoy, Hezbollah es considerado un estado dentro